La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Damos gracias a Dios por el santo privilegio que Él nos da de poder llegar hasta ustedes con la palabra bendita. Ha llegado el tiempo de sentarnos y escuchar atentamente lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Es importante recordarles que el Padre es un Padre bueno, es un Padre educador, y que Él siempre prepara el alimento espiritual para nutrir la vida espiritual. Así que desde donde quiera tú nos ves o nos escuches ahora mismo, queremos darte la más cordial bienvenida. Y pido a Dios que en su misericordia, en su nombre, Él te bendiga hoy, en la medida que pasen los minutos y que podamos seguir compartiendo la palabra, que tú puedas espigar lo que Dios tiene para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Salmo 95, en el versículo 10, dice así la palabra: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Muy bien, que el Dios fiel nos bendiga a través de su ya bendita palabra. Mis hermanos, este mensaje está titulado Darte placer es mi placer. Quiero decirles que es probable que yo no diga nada que usted ya no conozca. Probablemente no voy a decir nada nuevo, pero voy a santificar el nombre del Señor al compartir lo que Dios quiere que comparta. Dios quiere insistir con nosotros en esto que considero es muy importante: complacer a Dios, que Dios esté contento, que Dios esté alegre. No importa que uno pierda, pero que Dios gane siempre, que gane siempre su reino. Mis hermanos, nosotros estamos en la culminación de este año, un año que ha sido muy bueno. Un año que como iglesia, como personas, como familia y en todos los aspectos yo puedo decir que ha sido un año tal como Dios lo dijo: gracia sobre gracia. He visto cómo cosas se han ido ajustando, acomodando, y damos gracias a Dios por eso. El año 2025, un año de gracia sobre gracia, ha sido un año muy bueno, muy especial, muy favorable para el reino de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros vemos lo que está pasando en el mundo, nosotros vemos el contraste de las cosas en cuanto a la iglesia y al mundo. La iglesia está siendo edificada, la iglesia está siendo evangelizada, la iglesia está volviendo los ojos al Señor, la iglesia está siendo purificada, pulida, restaurada por el Señor. La iglesia está siendo preparada. Y cuando nosotros escuchamos lo que acontece en las naciones de la tierra, nos damos cuenta, querido hermano, la otra parte, que el mundo cada día va de mal en peor. Que todas las cosas en cuanto al mundo, a ese hombre y esa mujer que le han dado la espalda a Dios, tristemente van engañando y siendo engañados, como dice la Escritura. Un mal está llamando a otro mal. Es muy triste, pero esa es la realidad. No así la iglesia. La iglesia está siendo edificada por el Señor. Dios está haciendo una obra muy especial en su iglesia. Y cuando digo la iglesia, digo en general. Dios está restaurando su iglesia. Dios está cumpliendo su propósito. Porque eso es simultáneo. Dios mete su mano poderosa para con la iglesia y extiende su brazo poderoso también para con las naciones de la tierra.
Nuestro Señor Jesucristo está viniendo. Y eso es lo que nosotros como iglesia estamos esperando. Pero yo no quiero que venga antes ni tampoco después. Yo quiero que venga en el tiempo señalado por el Padre. Yo quiero que Él venga en el tiempo que Dios trazó desde la eternidad. Pero lo estamos esperando. Eso es verdad y eso es realidad. Así que entonces, amados, mi deseo y en lo que creo Dios quiere hacer énfasis es en el hecho de que Él sea complacido. De que porque al culminar el año, mucha gente empieza con sus propósitos de nuevo año, sus metas y sus sueños y sus cosas. Muchas de esas cosas tan distantes de los intereses del reino de Dios. Y la gente dice, este año que viene va a ver que voy a hacer dieta. Este año que viene yo voy a empezar en orden y las cosas las voy a hacer así y así. No, mi hermano, eso es un error. Eso es una tontería. Eso es humano. El cristiano, porque número uno, nosotros con lo que contamos es con el ya y ahora. El ya y ahora. Yo no estoy diciendo que no tengas metas, que no tengas sueños. Lo que estoy diciendo es que con los pies en la tierra, con el conocimiento pleno, querido hermano, de que la verdad es que lo que tengo es el ya y ahora. Es decir, que si hay un día para traer el orden, es hoy. No esperar, va a haber a partir del 1 de enero. No. Todos los días son iguales. Todos los días están llenos de la misericordia del Señor. Todos los días Dios por la mañana, Él extiende el lienzo de la misericordia y plaga a Dios ese día de tantas buenas cosas. Todos los días son iguales. Hoy es un buen día para tomar las decisiones. Y mire el desafío de Dios. Hay mucha inteligencia en lo que Dios nos quiere decir hoy. Darte placer es mi placer. Es mi alegría que el Padre esté contento. Es mi gozo que el Padre logre lo que se propuso. El dolor que sintió Dios cuando el lucero, ese lucero querubín especial que Dios había creado, se rebeló contra Dios, cuando profanó el santuario de su corazón, hubo tanto dolor en el corazón de Dios. Porque una criatura le había hecho tanto daño a su diseño. Pero recuerden ustedes que Dios creó con libre albedrío. Cada persona tiene el derecho de elegir para que cada quien reciba sus consecuencias y reconozca en el juicio de Dios que simplemente está experimentando la cosecha de lo que alguna vez sembró. ¿Saben ustedes que en el juicio del gran trono blanco las personas tendrán conciencia y nadie acusará a Dios? Nadie acusará a Dios. ¿Por qué me enviaste aquí? ¿Por qué? No. No, querido hermano. Ellos dirán, justos y verdaderos son tus juicios. Fui yo el que voluntariamente rechacé. ¿Recuerdan ustedes al rico cuando estaba enfrente de Abraham en el paraíso, dice la Biblia? Y le dijo al padre Abraham que cuando menos enviara a ese hombre, a alguien que le llevara un poquito, ¿verdad?, de ayuda a sus hermanos para que estos no llegaran a ese lugar donde él estaba de sufrimiento y tormento. En el antesala del infierno estaba ese hombre. Él no dijo nada acerca de él porque ya estaba condenado, pero pensó en sus hermanos. Y el padre le contestó y le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Ahí está la salida, ahí está el mensaje. Eso es lo que hace la ley, porque es una señal que apunta a Cristo. Hermano mío, dice aquí el pasaje, 40 años estuvo Dios disgustado a revisar la palabra hebrea.
la raíz de esa palabra, que es lo más importante a la hora de estudiar, encuentro que esa palabra disgustado, para que ustedes vean la condición en la que se encontraba Dios, la raíz de esa palabra significa irritarse, airarse, resentirse, indignarse profundamente. Así estaba Dios para con la nación, como dice ahí. 40 años estuve disgustado con la nación, es decir, con Israel. 40 años. Es Israel que fue sacado con mano poderosa de Egipto. Estamos hablando de esa generación, queridos hermanos. Israel, aquella generación que fue sacada con mano poderosa de Egipto, Dios usando al libertador Moisés. Entonces Dios estaba disgustado. Eso habla de una indignación profunda. Pero quiero decirles que no es solo una molestia emocional. Aquí expresa una indignación moral santa. Dios estaba con una ira santa. 40 años. ¿Saben por qué Dios estaba indignado? Escúcheme. ¿Saben por qué Dios estaba indignado? Por causa de la desobediencia persistente de ese pueblo. 40 años estuve disgustado. Y dice aquí, y dije, pueblo es que divaga de corazón. La raíz de esa palabra significa perderse, errar, desviarse del camino, confundirse. Estoy mostrando las dos condiciones, la condición de Dios, producto de la condición del pueblo, porque el pueblo divagaba, dice aquí divagaba, o sea, el pueblo estaba perdido, escúchame, estaba en el error, se había desviado del camino, estaba confundido. Pero esta palabra aquí no habla de una distracción momentánea. Esta palabra habla o describe una desviación voluntaria y constante. Una desviación voluntaria y constante, especialmente en el sentido espiritual. «40 años estuve disgustado. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido. Ustedes saben también lo que significa esa palabra. Conocer en hebreo implica relación, experiencia y obediencia. No es simplemente información intelectual. Dios no está demandando ese tipo de conocimiento. No es información intelectual. Es relación, es experiencia, es ser uno con Dios. Dice aquí, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido. No han sido uno conmigo, dice Dios. Y no han conocido mis caminos. Caminos, de la raíz derek. Camino en hebreo significa también senda, pero también significa conducta, como ya ustedes han aprendido también. Manera de vivir, propósito, voluntad. De todo eso habla esa palabra en el hebreo. Dice ahí, y no han conocido mis caminos, es decir, no han conocido mi voluntad, no han sido uno para conmigo en cuanto a mi voluntad, no han sido uno para conmigo en cuanto a mi propósito, no han sido uno para conmigo en cuanto a la manera de vivir. Ellos viven diferente a como yo vivo, ellos andan en otro pensamiento. Así que camino se refiere a la forma en que Dios actúa. Cuando uno dice, Señor, yo quiero conocer tus caminos, uno lo que le está diciendo a Dios es, Señor, yo quiero ser uno contigo en cuanto a tu propósito,
en cuanto a tu voluntad, en cuanto a tu deseo. Yo quiero todo aquello que te agrada, todo aquello que te complace. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eso es lo que significa camino. Por eso cuando decimos muéstrame tu camino, Señor, entonces lo que estamos diciendo es: Señor, muéstrame tu voluntad. Ayúdame porque quiero andar en tu voluntad. Quiero andar en lo que te da deleite, lo que te agrada. Darte placer es mi placer. Entiéndase, por favor. Ahora entonces ya hemos visto la conducta del pueblo. Divaga de corazón porque no han conocido mis caminos. Y en consecuencia Dios está disgustado, con una ira santa. Es entonces, amados, que les quiero decir lo siguiente: esta conducta provocativa permaneció nada más y nada menos que durante 40 años. Por eso el texto dice: 40 años estuve disgustado. ¿Saben por qué? Porque 40 años ellos mantuvieron esa actitud. Entonces, finalmente Dios dijo en efecto: ya basta, estoy harto de esta gente. Este pueblo molesto tiene un corazón inclinado a vagar. Están empeñados en no hacer caso al sendero que les he señalado. Así que he hecho juramento solemne. Y en efecto Dios hizo juramento y dijo: no entrarán en el reposo que tenía planificado para ellos en Canaán. Dice el texto: por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. 40 años, querido. 40 años. Dios expresa que durante 40 años se indignó moralmente porque el pueblo, uno, se desviaba constantemente de corazón. Escuchen. Y eso es muy parecido a lo que yo veo en la conducta de la iglesia. Hablando en general, yo no estoy hablando de todas las personas. Hay remanente. Estamos hablando que hay personas dentro de la iglesia que tú ves esa actitud. Personas que se desvían constantemente de corazón. Dios expresa que durante 40 años se indignó moralmente porque el pueblo no llegaba a conocerle realmente. Y Dios dice que este pueblo rechazó caminar conforme a su voluntad y propósito. Eso es lo que excluye a un pueblo de no entrar en el reposo. Esas cosas, ¿cuáles, pastor? Que se desvían constantemente de corazón, que no llegan a conocerle realmente, que rechazan caminar conforme a su voluntad y propósito. Ahora entonces, amados, quiero que piensen en esto. Dios bendice por su fidelidad a su palabra y pacto, pero también Dios bendice cuando Él está complacido. Repito, Dios bendice por su fidelidad a su palabra y pacto. Aquí porque voy a hacer una pregunta en un momento. Y también bendice cuando Él se complace. Esas son las dos maneras en las que Dios puede bendecir. La primera, por su fidelidad a su palabra y pacto. Y la segunda, porque Él está complacido. Ahora yo les voy a hacer la pregunta a ustedes. Israel, esa nación de la que estamos hablando, esa generación de la que estamos hablando, fue bendecida, ¿por qué? Por su fidelidad y su pacto. Porque naturalmente estamos viendo que Dios, ¿cómo estaba para con ellos? Disgustado. Es decir, Dios no estaba complacido. Dios los bendijo
porque Él es Dios. Dios los bendijo porque Él tiene palabra. Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Por eso es que Dios los bendijo. Pero oye, Dios puede bendecir a alguien por 40 años, como dice aquí, y no necesariamente estar contento con ellos. Y Dios, escúchenme hermanos, puede bendecir a alguien por muchos años y no necesariamente garantizarles el reposo. Sigan conmigo, por favor, escuchen. ¿Por qué Dios bendijo a la nación de Israel? Por su fidelidad a su pacto y a su palabra. Pero Dios estaba molesto con ellos. Dios estaba airado con ellos. Y óyeme, cuando revisamos en las Escrituras, nos damos cuenta que ese pueblo fue favorecido por Dios. Que Dios renunció en cuanto al pacto a todas las demás naciones por esa nación. Escuchen, por la nación judía, por los hebreos, mejor dicho. Ellos tenían que renunciar a todos los dioses y escoger solamente a Dios, y Dios iba a renunciar en cuanto al pacto a todas las demás naciones y escogía a esa nación nada más. Por eso es que Israel es el pueblo escogido por Dios naturalmente. Hay una elección en ese pueblo, y como Dios hizo un pacto con Abraham, Dios está cumpliendo ese pacto. De antemano que Dios le dijo a Abraham, le dijo que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y después se reveló el misterio. ¿Quién es la simiente de Abraham? Algunos dirían Isaac, porque es el hijo de la promesa. Pero eso es cierto, pero apunta a mucho más, porque la simiente en la que todas las familias de la tierra son bendecidas se llama Cristo. Dele un aplauso al Señor. Se llama Cristo. Se llama Cristo. Dios bendice por su fidelidad a su palabra y pacto. Y también bendice cuando Él se complace. Israel fue bendecido no porque Dios estuviera complacido con su comportamiento, sino porque Dios siempre permanece fiel a su palabra y a su pacto. Hermano mío, déjeme hacer un resumen rápidamente de algunas de las cosas que experimentó Israel, y vean ustedes el bien de Jehová. Primero, ustedes saben que ellos estaban en el desierto. Estaban en el desierto. Y en consecuencia, el desierto en el día es un calor infernal. Los grados centígrados de la temperatura es terrible, de 40 y más. Eso es muchísimo. Pero entonces, ¿saben qué hizo Dios con ese pueblo? Les puso una nube. En el día, una nube. Y esa nube a ellos les daba sombra. Vean eso. Hablando de milagros. Porque eso es un milagro. O sea, las nubes son movidas por el viento, pero esa se quedó allí, sostenida por el brazo de Dios para hacer una especie de sombrilla, una sombra para su pueblo, por causa de el calor. Eso habla de cuidado, de protección, pero también, querido hermano, habla de que ellos estaban siendo guiados por la nube. ¿Se recuerdan el canto La nube de tu presencia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Que ellos, si la nube se movía, ellos se movían. O sea, es bueno andar debajo de la sombra en el desierto. Amén. Debajo de la sombra. Eso es hermoso, porque dice el texto, haciendo alusión, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Israel estaba bajo la sombra del Omnipotente. Ahí estaba la nube
Ahí estaba el decreto de Dios en esa nube. Escúchenme, hermanos. En el día. En la noche tenemos un efecto contrario al día. Muchísimo frío. Muchísimo frío. Entonces Dios, para protegerles del frío, le levantó una columna de nube, de fuego, una columna de fuego, para darles a ellos calorcito. Vean el cuidado del Padre. O sea, lo más normal es decir: Señor, gracias por este calorcito. Señor, gracias por esta sombra. Usted dice: qué ingrato Israel, pero tú almorzaste hoy y no le diste gracias al Señor. Digo yo. En el día, la sombra, milagro, ¿sí? En la noche, la columna de fuego, milagro, ¿sí? Porque no solo, como estaban de noche, el fuego, ¿qué produce? Aparte de calor, luz. Ay, mi hermano, es que solo en su luz se puede ver la luz. Solo Él, que es la luz. Se necesita en un mundo de tinieblas la columna de fuego. Aleluya. Seguidamente, hablando de cosas que experimentó Israel, porque eso se llama bendición de Dios. Dios está trayendo, vean que Dios no cae en provocaciones. Vean que Dios no responde de acuerdo a nuestra maldad. Porque aquí Dios está trayendo una nube para protegerlos a esos con los que Él estaba disgustado. Una columna de fuego para darles calor y para darles luz a una nación con la que Él estaba disgustado. Porque ellos estaban perdidos, no pensaban como Él. Ellos buscaban simplemente su deleite, su placer era su vientre nada más. Vivían para sí, se olvidaron de Dios. Yo quiero que entienda, cada cosa que yo voy a mencionar, que es la bendición de Dios para con esa nación, quiero que entiendan que Dios estaba disgustado con esa nación, estaba airado, justamente. Más tarde ustedes saben que Dios les abre, hay mucho, pero yo solo entresaqué. Dios les abre el mar Rojo. Ellos pasan en seco. ¿Eso es natural? Es natural para Dios, ¿no? Pero para nosotros eso es un acontecimiento nada natural, es anormal. Eso no es común. Ahí hay una mano poderosa que está haciendo eso. ¿Quién divide las aguas? Para que su pueblo que anda perdido, que está altercando con Él, no perezca y pasen en seco. Sigan conmigo, por favor. Más tarde, ustedes saben que, para que vean que es la bendición de Dios para con esa nación, que cuando terminó el último de los hebreos pasar en seco por ese mar Rojo, entonces venían los egipcios y ellos pensaron que ellos también iban a pasar en seco. Pero una vez que terminó el último de los hebreos, dice las Escrituras que Dios cerró el mar. No solo se los abrió, se los cerró a sus enemigos. Más tarde ellos llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas. Esas son las aguas de Mara, aguas amargas. ¿Y saben qué hizo Dios? Les endulzó las aguas. Se las endulzó. Y ellos bebieron agua dulce en el desierto.
Eso es más o menos Dios como anfitrión, dándoles un cóctel en el desierto. Agua dulce, fresca. Después llegaron a otro lugar. Estamos hablando del desierto, donde naturalmente hay mucha escasez de agua. Hay mucha sequía. Pero llegan a un lugar y es un milagro de Dios porque le da aguas abundantes en ese lugar llamado Elim. Aguas abundantes. Más tarde en el desierto, ellos experimentan el alimento de arriba, la dieta del desierto, el maná. El maná, oye, eso no es natural, eso es anormal. Dios, cada día, o sea, Dios envió su palabra. Dios declaró un decreto. Durante 6 días a la semana habrá maná para alimentarlos. Yo no tengo el tiempo, pero si nosotros hiciéramos un estudio profundo acerca del maná, nos vamos a dar cuenta por qué Dios escogió el maná para alimentarlos en el desierto. Médicamente hablando también hay una explicación. Maná en el desierto. Todos los días. Oye, si tú tienes hambre y tú ves, es que el punto es este. Hagamos de cuenta por un momento que el maná hubiese sido una comida no muy apetecida. Pero el que busca complacer a Dios, al ver, querido hermano, la provisión del maná, dice: gracias, Señor, por tu fidelidad. Mira, el maná era un testimonio de la fidelidad de Dios, porque Dios lo dijo y ahí estaba. Bastaba con salir por la mañana al campo y ahí estaba el alimento. Y para que ellos no, en el día de reposo, para que ellos no tuvieran que salir por el alimento, entonces Dios el día antes les daba el doble. Y Dios les dejó ahí el banquete diciéndoles que cada quien llevara de acuerdo a lo que pudiera comer. Los que comían más llevaban más, que comía menos llevaba menos, pero lo suficiente para ser sustentado por Dios. ¿Y saben cuántos años le dio Dios maná? 40. ¿Y cuántos años estuvo Dios disgustado? 40. Dios es Padre. Y una cosa más que quiero mencionar, amados, para ver cómo aplico el mensaje, porque un mensaje sin aplicación no es mensaje, y no he llegado a la aplicación. Pero una cosa más, ¿saben cuál es? La ropa y el calzado no se gastaron durante 40 años. Sus zapatos estaban, sus sandalias nuevecitas, sus ropas nuevecitas. ¿Y eso cómo se llama? Un milagro de Dios. Eso es difícil comprenderlo aquí. Yo la verdad que si se trata de Dios, yo no quiero razonar nada. Y no porque uno no tenga razón, tenemos razón, sino porque antes que la razón tenemos corazón. Y nuestro corazón es de Dios. Y si Dios lo dice, ¿para qué razonar? Si mi corazón es de Él y yo sé que así es. No perdamos tiempo razonando cuando se trata de Dios. Hermanos, la ropa y el calzado no se gastaron en 40 años. Y esto es tremendo. Ustedes recuerdan cuando Ananías, Misael y Azarías, o más conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron echados en el horno de fuego. Más tarde, cuando ellos salen, dice que ni sus ropas olían a humo. Estaban en el fuego.
y sus ropas no olían a humo. Eso habla de que Dios guarda y preserva. Dios crea una especie de burbuja, no sé cómo decirlo, para proteger a los suyos. Y a estos la ropa no se les gastaba, los zapatos tampoco, digamos el calzado. ¿Cuántas cosas vio este pueblo, amados? Mis amados, con el fin de aplicar, quiero decirles lo siguiente. Nosotros tenemos dos caminos por donde podemos seguir adelante. Escuchen, en esta fecha, estamos 26, ¿no? En este 26 de diciembre del año 2025. Escuchen, por favor. Nosotros tenemos dos caminos por donde podemos seguir adelante. Uno es el camino del primer Adán, representado en la conducta del primogénito Israel, porque de acuerdo a la Biblia, Dios le dijo a Faraón que Israel era su primogénito. Deja ir a mi primogénito, le dijo. No lo dejo ir. Muy bien, si no dejas ir a mi primogénito, te mato a tu primogénito. Bueno, y le mató el primogénito. Y entonces esa fue la razón por la cual Faraón después dijo que salga el primogénito, el pueblo de Israel. Entonces tenemos dos caminos. Y yo por el Espíritu lo veo así. El camino del primer Adán, representado en la conducta de Israel. Ese es un camino cuyo fin no es nada grato, cuyo fin es muerte. Ellos no entraron en el reposo. Dios juró que no entrarían en el reposo de Canaán. Ese es un camino. Tú puedes ir por la vida haciendo las cosas de acuerdo a lo que tú crees que es correcto. Puedes ir por la vida haciendo las cosas y que la medida, la regla con la que mides las cosas sea tu propio criterio. Puedes ir por la vida así, pero yo no te garantizo un final feliz. Y yo estoy hablando de mayordomía. Mi mensaje es mayordomía. Cuando hablo de darte placer en mi placer, estoy hablando en la mayordomía. Todos nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Ciertamente hay complacencia de Dios para con nosotros por causa de Cristo, pero eso en cuanto a la justificación, a lo que Cristo ha hecho en favor de nosotros, Cristo como nuestro sustituto. Ese no es mi tema, permítame la aclaración, ese no es mi tema. Mi tema es mayordomía. Mi tema es, querido hermano, la santidad práctica, progresiva. Mi tema es lo que nosotros decidimos cada día, cómo vivimos la vida mientras estamos aquí esperando por el regreso de nuestro Señor. Puedes ir y escoger el camino en donde vas a ver a Dios, su bendición, y que solamente eso te interese. Y no te interese que Dios esté contento contigo, que Dios esté agradado. Pero hay otro camino que considero es el camino correcto. Y ese otro camino es el camino del postrer Adán. Amén. Ese otro camino es el camino del postrer Adán. Amén. Es el camino de Cristo. Sí, saben que el Padre, y ahí está el contraste. Israel fue bendecido porque Dios es Padre, porque Dios es fiel y por todo lo que he mencionado. Pero Jesús fue bendecido por el Padre, no solo por eso, sino porque el Padre encontró en él complacencia. Ese es el varón en el cual se deleita mi corazón. Ese es el varón en el cual, dice Dios, cuando yo lo veo, siento tanto gozo, siento tanto placer, siento tanta alegría cuando veo a ese varón, a ese mi hijo amado. En él yo tengo complacencia. Dos caminos. ¿Cuál es el camino que vas a escoger tú? Repito, puedes ir por la vida en donde tu regla de vida sean tus propios criterios. A mí nadie tiene que decirme nada. Yo ya tengo suficiente edad para tomar mis propias decisiones. Yo hago lo que yo quiero.
Ese es el camino del primer Adán, representado en la conducta de Israel. ¿Recuerdan cómo estaba Dios? Disgustado, airado. ¿Por qué? Porque ese pueblo divagaba de corazón y no habían conocido su camino. Por 40 años, querido, escuchen, estamos en la parte final de este tiempo. El tiempo ha alcanzado para muchos. Yo no sé si es que mi garganta al estar tan golpeada vengo saliendo de una tremenda gripe y eso, entonces estoy sufriendo aquí, pero siento que he dicho suficiente. He dicho bastante y es temprano todavía. Y todavía me queda un poquito que decir. Hermano mío, 2 caminos. El año que viene yo. No. Además, te voy a decir algo, perdóname. Yo no te garantizo ni que tú ni que yo lleguemos al año que viene. Yo lo único que te puedo garantizar es lo que tienes ahora mismo. Lo que tienes ahora. Por eso tú te vas a la cama y cierras capítulo. Y tú te pones a cuentas con Dios en el sentido de que dices: Padre, aquí estoy. Estoy cerrando este capítulo, este día. Tú lo llenaste de tanta misericordia. Yo traté de serte fiel en todos los caminos. Probablemente te fallé. Y si fallamos, dígale: te fallé. Mi pecado hoy estuvo delante de ti. Perdóname, Señor. Tú sabes que yo te amo. Y si tú quieres y me resucitas mañana, me levantaré para iniciar un nuevo día con el deseo de agradarte. Por favor, hermano, sé sabio. Yo no puedo decidir por ti. Yo no puedo elegir los caminos. Yo estoy tratando igual que ustedes. Yo soy uno más con ustedes. Somos uno más. Estoy tratando de elegir bien, de hacer las cosas de la mejor manera que podamos. Es mejor el camino del postrer Adán. ¿Saben ustedes? Voy a leer unos pasajes rapidito. Esto va a terminar por tarde en unos 10 minutos, no se preocupe. Lucas 2, en el verso 49. No busquen los pasajes para que los siervos allá arriba lo busquen y nos ganemos todo el tiempo. ¿Les parece? Y entonces leemos en pantalla. Yo les prometo que está en la Biblia. Dice así: entonces Él les dijo, aquí está hablando Jesús siendo tan solo un niño de probablemente 12 años. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? Yo no estaba perdido. Ustedes se perdieron, pero yo no. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Alguien quiere buscar a un hijo fiel de Dios? ¿Sabe dónde lo puedes encontrar? En los negocios del Padre. En los negocios del Padre. En los negocios del Padre. Voy a leer ese pasaje en la Biblia textual. No busquen arriba, solo escuchen todos. Nada más para pegarme a lo que dice el original. Les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que me es necesario estar en lo de mi Padre? Así dice en el original. No dice negocio. Dice: ¿no sabíais que me es necesario estar en lo de mi Padre? Otro día podemos estudiar la palabra necesario para que vean ustedes que Jesús estaba diciendo: no existe para mí otra cosa más que la que estoy haciendo. Me es necesario. Vean ustedes en San Juan 8:29. Estoy hablando de el camino del postrer Adán. Dice así: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Escuchen, porque lean 1, 2, 3. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Ese es el camino del postrer Adán. Ese es el camino de Cristo. Cristo siempre vino a buscar lo del Padre. Cristo vino a hacer todo lo que le agrada al Padre. No importaba nada más, simplemente agradar
al Padre, porque yo hago siempre lo que agrada o lo que le agrada al Padre. Qué bueno sería que ustedes se armen de ese pensamiento. Es decir, que cada uno de nosotros salga de aquí con ese rema. Yo pido a Dios que impronte. Eso es que Dios ponga ese sello en tu corazón. Que Dios grabe en tu corazón estas palabras. Porque yo hago siempre lo que le agrada. No me importa si no le agrada a mi esposa, si no le agrada a mis hijos, si no le agrada a mis padres, si no le agrada. No. Yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Sigue diciendo la Biblia en San Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ese es el camino del postrer Adán. Busco la voluntad del que me envió, la de mi Padre. No busco mi voluntad. Dice Hebreos 10:7. Aquí está hablando Cristo también a través de este hombre. Hebreos 10:7 dice, esto es Cristo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Qué bueno sería que nos armemos de ese pensamiento. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Si tú dices que vaya, yo voy. Si tú dices que lleve, yo llevo. Si tú dices, Señor, que me quite, yo me quito. Todo simplemente tu voluntad. Porque darte placer es mi placer. Que tú estés contento, esa es la alegría de Jesús. Y por el gozo puesto delante de Él. ¿Saben cuál fue el gozo puesto delante de Cristo? Que a su Padre se le estaba dando lo que a Él le pertenece. Lo que a Él le pertenecía. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El gozo puesto delante de Él. Toda aflicción que experimentó Cristo, Él experimentó todas estas cosas con un gozo en su interior, porque su motivo siempre fue el Padre. Su motivo siempre fue el Padre. Su motivo siempre fue el Padre. Si alguna vez tú no tienes algo que necesitas, simplemente póstrate y dile al Señor, Señor, tú sabes que yo necesito esto, pero yo no voy a altercar contigo. Yo prefiero tu voluntad. Yo prefiero a Cristo. Yo prefiero tu corazón, tu alegría. Si tú quieres dármelo, tú me lo darás. Quizás no es el momento, quizás no es la hora, pero tú lo darás. Pero no voy a altercar contigo, papá, si quiero que tú estés contento. Hermosa presencia de Dios. Vean el testimonio del Padre en dos pasajes que voy a leer. Mateo 3:17 y Mateo 17:5. Vamos a verlo en pantalla. Mateo 3:17 y Mateo 17:5. Y hubo una voz de los cielos, oigan, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo me imagino a Jesús decir, este es mi Padre, en quien yo tengo complacencia. Y en el 17:5, aquí repite, esto es otro momento. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Ese es el testimonio del Padre. Ese es el testimonio por causa de la conducta de su amado Hijo. Y estoy hablando de Jesús como hombre.
Recuerden ustedes que nada de lo que Jesús hizo lo hizo como Dios. Todo lo que hizo lo hizo como hombre. Por eso fue que Él después se atrevió y dijo, miren, mayores cosas van a hacer ustedes. Y en efecto, los apóstoles hicieron mayores cosas. La sombra de Pedro sanando a los enfermos. De Jesús se dijo que los tocaba. Pero si me meto ahí, aquí amanecemos y hacemos vigilia. Entonces tengo que terminar. Voy a terminar con 1 de Pedro 2, 21 al 25. Gloria al Señor. Gloria al Señor. 1 de Pedro 2, 21 al 25. Aquí está en pantalla, queridos. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Escuchan? ¿Qué dice? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que sigáis sus pisadas. Dice ahí, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros tenemos el ejemplo. Tú decides si sigues el ejemplo de Israel o si sigues el ejemplo de Cristo. Basta con ver sus pisadas. ¿Saben dónde vemos las pisadas del Señor? Viene la tarea en los evangelios. La tarea, estudiar los evangelios, para que ustedes conozcan las pisadas del Señor. Ahí en los evangelios está la vida de Cristo como hombre expresada. Ahí está el testimonio en los evangelios. ¿Cuáles son las pisadas de Cristo? Vea los evangelios. Y leo para terminar, sigan por favor. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. ¿Se da cuenta? No caía en provocaciones. Cuando padecía, no amenazaba, sino, escuchen lo que hay que hacer, encomendaba la causa al que juzga justamente. Siga por favor. Quien llevó, esta es una muy buena noticia, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y dice el verso final, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Eso éramos, pero ahora, gloria a Dios, póngase de pie. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Mis amados, que el Señor les bendiga. He aquí la porción señalada por el Padre. Si tú te has alimentado de esta palabra, que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo el Señor, hoy y siempre. Shalom, shalom. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino